Bueno, buenas tardes a las que están presentes y a los que nos van a ver después por diferido en nuestro canal de YouTube. Les damos la bienvenida a este nuevo Ateneo. Hoy tengo el placer de compartir este Ateneo con un equipo de la ciudad de Buenos Aires con las cuales vengo trabajando y el año pasado estuvieron de visita por Córdoba en el Congreso, en el segundo Congreso de AT Judicial, se vinieron. Así que bueno, hay un intercambio de trabajo y afectivo también que nos une. Y bueno, como les comentaba en el grupo de WhatsApp, ellas pertenecen a la Fundación Familias y Parejas, que es una fundación pionera en nuestro país en el trabajo con familias judicializadas. Y bueno, también es un equipo con el cual me ayuda a pensar cuando nosotras aquí en Córdoba tenemos algunas dificultades con alguna familia. Cecilia, Adriana y Verónica están siempre presentes para, bueno, para pensar, para intercambiar este trabajo que es tan complejo. Siempre es muy bueno armar redes para poder pensar nuestro trabajo. Así que bueno, bienvenida Ceci, Adriana, Vero, si se quieren presentar, adelante. Bueno, gracias Silvia, gracias por la invitación, encantada de estar acá con el equipo, también o con parte del equipo, y también encantada de ver tanta gente de distintos lados, así que a mí también me encanta hacer redes, así que bueno, espero que esté bueno el intercambio de hoy. Yo soy Cecilia Sibilia, soy la coordinadora del equipo, soy psicóloga. Y bueno, formo parte de la Fundación Familias y Parejas ya hace varios años y estoy en la conducción, digamos, en la dirección de la fundación. Y bueno, le doy la palabra, no sé quién está ahí con micrófono. ¿Verónica? Dale. Dale, bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Sil, y la familiaridad también que nos une. Bueno, yo viví un tiempo también en Córdoba, sé que hay gente de todos lados, pero bueno, me da gusto. Bueno, yo integro también la Fundación Familias y Parejas, estoy en el equipo de familias en procesos judiciales eh, con Ceci, Adro y bueno, y otra parte del equipo que no pudo estar. Y bueno, espero que este encuentro sea productivo para todos y bueno, y No es conocernos bueno, también. no es bueno el hospital. Bueno, aprovecho el espacio para contarles que yo soy Adriana, soy licenciada en psicopedagogía, también profesora universitaria, me especialicé en estas temáticas, así que soy parte del equipo ya hace bastantes años. Estamos trabajando de manera interdisciplinaria, pensando en las violencias que atraviesan, bueno, estas situaciones tan complejas. Así que un gustazo estar este ratito con ustedes. Gracias. Bueno, sí, ahí ya se fueron presentando parte del equipo, ¿no? Verónica es psicóloga, yo soy psicóloga, Adriana es psicopedagoga, pero dentro del equipo también tenemos una trabajadora social y otra psicóloga, entonces es un equipo interdisciplinario, tratamos de hacer algo de la interdisciplina, ¿no? Em, Cuento un poquito más de la fundación y de la historia del equipo para contextualizar. Y después le queríamos contar, pues ya que es un Ateneo, trajimos una situación clínica, si bien es difícil elegir qué situación es clínica, ¿no? Uno presenta una situación clínica donde trabajamos con una T. Entonces nos pareció interesante para compartir, ¿no? con ustedes. La fundación tiene desde hace muchos años el equipo de familias con conflictos judiciales. La fundación se dedica a formar terapeutas familiares, es pionera en ese sentido en la Argentina, creo que es la primera institución que forma desde
hace más de 40 años, terapeutas sistémicos. O sea, el marco teórico nuestro es sistémico relacional. De esta institución surgieron, bueno, originalmente no se llamaba Fundación Familias y Parejas, sino Centro de Familias y Parejas, que se conoce como CEFIP, y a partir de ese centro es que surgieron otras instituciones sistémicas que ustedes van a encontrar hoy en el país, ¿no? La fundación, entonces, tiene una directora, en ese momento una directora honoraria, que es María Rosa Glasserman, que es quien en la década del 80 fue también pionera, no solamente en empezar con la terapia familiar, sino en la interdisciplina o el trabajo en equipo, digamos, con los abogados y con el juzgado, ¿no? Sobre todo con juzgados de capital, algunos jueces que se mostraron abiertos, ¿no? a esta interrelación entre salud mental y justicia, ¿no? Que en la década del 80 no era tan común que sucediera, hoy lo vemos más, acá hay un montón de personas que estamos trabajando con familias judicializadas, ¿no? Desde el ámbito de la salud mental, o sea que hay más trabajo de la interdisciplina, ¿no? Pero en esa época quizás no era tan común. Nosotros trabajamos mucho con cámara Gesell, ¿no? Vieron que la cámara Gesell no como lo trabaja la justicia, sino la cámara Gesell desde el punto de vista de la formación, ¿sí? Y del trabajo en equipo. O sea, la cámara Gesell permite tener entrevistas en un consultorio con un espejo unidireccional, ¿no? Donde se puede ver del otro lado, y entonces permite el trabajo en equipo en vivo, ¿no? Y en vivo y en directo. El poder salir, compartir con el resto del equipo lo que está sucediendo en la sesión, y volver a la familia, ¿no? A las personas que nos están consultando con alguna devolución o con alguna planificación, ¿no? De cómo van a seguir las próximas sesiones. Eso es un trabajo que podemos hacer solo con algunas pocas familias porque requiere de muchos recursos, ¿no? Requiere que estemos todos juntos en el mismo lugar, que dediquemos 2 horas y pico, ¿no? A una sesión. Pero bueno, en los casos más graves y en los casos en que los horarios nos dan también, seguimos sosteniendo el trabajo en cámara Gesell de esa manera, ¿no? Que no es la cámara Gesell para tomar declaración o como prueba desde lo judicial, sino para poder compartir con otros la mirada sobre el mismo caso, poder trabajar interdisciplinariamente, ¿no? Bueno, esto es lo que en su momento, ahí en los inicios que se estaba contando, en la década del 80, María Rosa Glasserman empezó a hacer con algunos jueces que le permitieron, ¿no? Empezar a trabajar con familias que no estaban pidiendo terapia, ¿no? Esto es muy importante, las familias que nosotros atendemos no están viniendo a pedir terapia, fueron a la justicia a resolver sus cosas o a intentar resolver sus litigios, y desde el juzgado les piden que hagan una terapia, ¿no? Entonces, esa terapia tiene características muy especiales porque no es una terapia elegida, y ya ahí tenemos un problema, ¿no? Porque la terapia tiene que ver con que uno pueda hacerse cargo de que hay un problema en el que está implicado, que es responsable de lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces quiere trabajar para resolverlo. En general, ustedes saben, porque también están en el tema, las familias o las personas que recibimos tienden a responsabilizar al otro de lo que les está pasando, ¿no? Es difícil transformar eso en una terapia, lleva un proceso que en algunas familias lo logramos y en otras nos cuesta bastante, ¿no? Y a veces ni lo logramos. Transformar esto que nosotros decimos siempre cuando tenemos la oportunidad de dar alguna clase o algún encuentro como este, es que lo que intentamos hacer es transformar esa orden judicial de hacer terapia en una terapia o en un dispositivo terapéutico, ¿no? Algo que tenga que ver con la terapia. Y la terapia tiene una lógica muy diferente a la judicial, ¿no? Tiene esa lógica que tenemos que ir como construyendo de a poco,
porque la lógica judicial es la lógica del litigio, ¿no? Uno contra el otro, y es la lógica de saber quién tiene la razón, quién dice la verdad, ¿no? Y la lógica de la terapia pasa por otro lado, tiene que ver con encontrar el diálogo, los puntos de encuentro, lograr acuerdos, ¿no? Pensar en el bien común, en el bien de los hijos, y eso a veces hay familias que están tan judicializadas que es muy difícil de lograr, ¿no? Pero bueno, lo tenemos como objetivo. Y cada tanto nos pasaba, ayer teníamos una reunión de equipo y hablábamos un poco de esto, ¿no? De cada tanto hay que volver a recordar que nosotros estamos haciendo terapia, que no somos yo no soy la jueza, que soy una terapeuta, ¿no? Que los abogados tienen su especificidad y nosotros tenemos la nuestra. Todas esas cosas que hay que, a pesar de que uno las trabaja desde el inicio, muchas veces hay que volverlas a repetir, ¿no? Porque se pierde a veces el eje de que estábamos en una terapia. Bueno, nosotros recibimos en general entonces derivaciones de juzgados de capital, de la ciudad de Buenos Aires, y de provincia de Buenos Aires, de los alrededores, no de Buenos Aires. En este momento estamos trabajando en forma presencial, sí o sí, con los chicos, o sea, los chicos solo vienen presencial. Y algunas entrevistas de los adultos las tomamos virtuales, virtual o presencial. Depende también un poco de la situación y la disponibilidad de turnos también, ¿no? Pero sostenemos desde que podemos volver a trabajar presencial que las entrevistas en donde participan niños, niñas o adolescentes sean presenciales. Y las derivaciones que tenemos en general son para hacer revinculaciones o terapias de coparentalidad, que serían las terapias de orientación a padres que están separados, y en alguna oportunidad directamente a terapia familiar. Pero en realidad no es tan común que nos deriven a terapia familiar. Las derivaciones son así como más específicas a trabajar revinculaciones o coparentalidad. A ver, ayúdenme Vero y Adriana si me voy salteando algo de lo que pensábamos de la presentación. Hay un concepto importante, creo que nosotros trabajamos, que quizás lo hayan escuchado ya, y ustedes mismos lo trabajan, que es el divorcio destructivo, ¿no? Nosotros tenemos siempre como en nuestro marco teórico, ¿no? Que para entender una situación judicializada tenemos que entender esa manera por la cual llegaron a la judicialización, ¿no? Y cuando vemos los motivos, muchas veces nos encontramos con el divorcio destructivo o la separación destructiva, ¿no? Que tiene características este concepto. Nos sirve para diferenciar una separación común, que la llamamos separación del ciclo vital, de una separación destructiva, que es en general las que se judicializan, ¿sí? ¿Qué diferencias tienen? Cuando una familia se separa, cuando una pareja se separa, puede pasar que esas mismas personas que son pareja y que deciden una separación, puedan sostener, a pesar de la separación de la pareja, puedan sostener el seguir considerándose padres, ¿no? Padres juntos, ¿sí? O sea, pueden seguir ocupando sus roles parentales, digamos, y sostienen de alguna manera la continuidad de la familia, ¿sí? A pesar de que se separa la pareja, entienden que su función como padres continúa y siguen considerándose familia, ¿sí? Eso es muy importante porque en las situaciones que nosotros vamos a recibir, cuesta considerarse familia, ¿sí? Una vez que se encuentran separados, porque lo que sucedió es una separación destructiva. La separación destructiva no solo destruye la pareja que había, sino que además los destruye como pareja parental, ¿sí? Y entonces ya no pueden ocuparse de la crianza en común, ¿sí?
Los motivos por los que eso sucede son muy variados, ¿sí? Pero en general lo que vamos a encontrar cuando nos metemos en las historias, ¿no?, de estas parejas que se separan de esta manera, es que encontramos situaciones de traición, que vivieron como traición, o uno de los miembros de la pareja o los dos, ¿sí? Y esas situaciones de traición pueden ser diversas, ¿sí? Pero es importante entender esto, porque cuando sucede una traición, lo que le sucede a las personas es que ese que me traicionó o esa que me traicionó deja de ser parte de mi familia, ¿sí? Deja de ser parte de mis vínculos, ¿no? Deja de ser una persona que conozco también, ¿no? No cualquier persona me traiciona, ¿no? Traiciona a alguien con la que yo tengo un afecto muy grande, que tengo una relación, ¿no? Muy importante, ¿sí? Y ahí, cuando sucede la traición, lo que pasa es que el otro se transforma en un extraño, ¿no? Se transforma en alguien que ya no conozco. Y esto aparece mucho en las entrevistas, sobre todo cuando hacemos las primeras entrevistas, ¿no? Les va a pasar a ustedes también como a T. O sea, cuando conocen, les van a contar las historias de por qué llegan a una separación o por qué llegan a la judicialización, y aparece muchas veces esto de que yo ya no lo conozco, no la conozco, ¿sí? Hizo algo que ya lo desconozco. No puedo confiar entonces, ¿sí? No le puedo hablar, o sea, corté la relación, ¿sí? Y eso es algo que con lo que tenemos que trabajar, que es el núcleo como más duro, ¿no?, de la relación. Hablo de esto porque, si bien el tema de hoy son las revinculaciones, cuando nos llega una revinculación es porque hubo una desvinculación en algún momento, ¿no? Por eso tenemos que revincular, ¿sí? Y muchas veces los motivos por los que la relación se cortó no es de los padre y el hijo, de la madre y el hijo en sí misma, sino que tiene que ver con la relación de la pareja, ¿no?, de padres. Y entonces nosotros tenemos que trabajar con toda esa red de relaciones, no solamente el vínculo padre-hijo que nos pide revincular, ¿sí? Tenemos que entender por qué se llegó a esa desvinculación. Y los motivos pueden ser muchos, ¿sí? Pueden ser que la pareja de padres entró en un divorcio destructivo y esto llevó a veces a denuncias o a cosas que causaron una perimetral, medidas de protección, no sé, algo que impidió el vínculo de la madre y los hijos con el padre, a veces es solamente de los hijos, bueno, depende cómo hayan sido las medidas, se cortaron vínculos por medidas de protección, ¿sí? Y pasa bastante tiempo hasta que se habilita que vuelvan a vincularse, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ver eso. ¿Por qué se cortó el vínculo? ¿Cuánto tiempo transcurrió? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Sí? Eso cuando estoy hablando de conflictos de la pareja que se trasladan a la generación de los hijos, ¿no? O incluyen a los hijos. Pero otras veces nos vamos a encontrar con conflictos que tienen que ver con que los hijos participaron en esas desvinculaciones, ¿sí? De a poco no quisieron ir a la casa del padre o a la casa de la madre, ¿sí? Decidieron no vincularse más, ¿sí? Y ahí tenemos que investigar también cuáles son esos motivos, ¿sí? O sea, tenemos una variedad de motivos muy grandes cuando nos encontramos con una revinculación, ¿no? Pero creo que es importante ahí entender por qué se produjo esa desvinculación, cuánto tiempo hace que están desvinculados, si esa decisión de desvinculación fue una decisión de los chicos, si fue una decisión de los padres, si no fue una decisión de los involucrados, sino que fue una medida de protección que vino desde el lado de un organismo, ¿no?, o del Estado. ¿Qué edades tienen los chicos al momento de la desvinculación? ¿Sí? Y algo muy importante que tenemos que evaluar es si están las condiciones para que se vuelvan a vincular, ¿sí? Y ahí, bueno, tendríamos que entrar en una clase completa para eso, ¿no? Pero hay muchos motivos por los cuales no está indicada una revinculación. Les digo, el más importante es si uno comprueba que hubo situaciones de violencia
física, sexual, no sé, todo tipo de violencia, y los involucrados no quieren vincularse, ¿sí? Los niños, las niñas, los adolescentes manifiestan que no quieren vincularse, ¿no? Ahí no debemos forzar una revinculación, pero tampoco podemos quedarnos sin hacer nada, ¿no? Tenemos que explicar por qué no vamos a revincular, ¿sí? Silvia, vos querés decir algo porque estás sin micrófono. Sí, Sí. sí, Hablar. quería agregar como otro grupo que Sí, son aquellos progenitores que nunca tuvieron contacto con sus claro, hijos, sus hijas. Entonces ahí vamos a hablar de vincular, vincular. porque estos dos seres no se conocen, ¿no? Entonces Claro. hay un trabajo de aproximación, pero me parece interesante todos los ítems que vos fuiste marcando de qué debemos indagar a la hora de realizar las entrevistas de admisión, ¿no? A medida que vamos conociendo la familia, me pareció muy interesante cómo fuiste marcando ítems a tener en cuenta, ¿no? Que tenemos que investigar cuando nos llega una familia. Claro, está bien, me estaba olvidando de las vinculaciones, que es cierto, o sea, a veces nos tocan casos que son derivados, siempre dice revincular, pero a veces nos encontramos con chicos chiquitos o que perdieron el vínculo cuando eran muy pequeños y no tienen recuerdos, ¿no? Del papá o de la mamá, y entonces es otro trabajo diferente ahí, ¿no? Porque tenemos que trabajar en generar un vínculo que no existía, en crear las condiciones para que ese vínculo exista, y ahí también creo que es muy importante trabajar con la figura que es de referencia de ese niño, esa niña, ¿no? Que es el adulto responsable que se ocupó de la crianza y es, bueno, la figura que también tiene que eh, ayudarnos, ¿no? Ahí es un poco como coterapeuta, ¿no? De esa vinculación, y es importante que esté de acuerdo en que esto suceda, ¿no? Porque es la figura que nos va a permitir introducir al papá o a la mamá que quedó desvinculado, ¿no? Y hay que armar todo un relato, y hay que armar, y también investigar ahí si vamos a vincular a alguien que el niño o la niña no tiene ni idea de quién es, o se mantuvo presente a través de fotos, a través del relato, esa figura la sostuvo, ¿no? El adulto que se ocupó de la crianza lo sostuvo, por ejemplo, la mamá sostuvo la figura del papá, aunque el papá no estaba, y se habló de un papá y que había un papá, y eso no es lo mismo que si nunca se le habló, si el chico no tiene ni idea, ¿no? Entonces hay un trabajo que hay que hacer, que también necesitamos de la colaboración, ¿no? Muy activa de la figura que es de referencia de ese niño, esa niña, ¿no? Creo que ahí es el trabajo específico de nosotros como terapeutas, ¿no? Ese es ámbito bien de la salud mental, poder trabajar con las relaciones. Nosotros somos sistémicos relacionales, nos llamamos, ¿no? Nuestro marco teórico. Entonces trabajamos con esas relaciones, sostenerlas, repararlas, ver cuál es el conflicto, ¿sí? Y bueno, a ver, Verónica, ¿me querías decir algo? Sí, sí, quería, que estuvo súper completo, lo que fuiste diciendo, Ceci, y quería como por ahí complementar un poquito, por lo menos cosas que se me iban ocurriendo cuando vos hablabas, y que también puede servir para este espacio. Por ejemplo, cuando hablamos de traición, no quiere decir que en las familias no haya habido traiciones, pero que quedan más en el mundo más privado, pero la traición de la denuncia, o sea, quien hace la denuncia, hace como un corte, ¿no? En la familia, y tenemos que trabajar con eso, ¿no? Porque, digamos, ese dolor, esa traición, es un poco, es como la línea, ¿no? Que lleva toda la terapia, ¿no? Un poco como desandar eso. Otra cuestión es que no solamente hay una desvinculación del progenitor o la progenitora, sino de su familia también, abuelos, tíos, primos. También. Quedan los lados muy separados, digamos, todo como junto ahí, de donde, bueno, si bien los chicos tenían
trato con sus primos, dejan de tenerlo, todo ese mundo termina siendo peligroso, o el otro puede contar a la otra parte algo. Bueno, todo esto también me parecía importante agregar, que también es cierto que a veces vienen hermanos, hermanas, entonces no es lo mismo lo que a veces le pasa a uno de esos hermanos o hermanitos que al otro, ¿no? Eso también nosotros estamos atentos como terapeutas familiares, de darles espacio, digamos, mismo por la edad o por el vínculo que tenían previo con ese papá o mamá o progenitora que ahora no ven. Y después también me parece importante agregar otra situación de desvinculación, así como decía Ceci o Silvi, que a veces es que los hijos quieren vincularse con un progenitor o progenitora que en algún momento los rechazó, ¿no? O sea, al revés, hemos tenido situaciones de hijos queriendo, ¿no?, ser hijos de un papá o una mamá, y del otro lado ese adulto no quiso, ¿no? Adulto que no Entonces son situaciones. estuvo, ¿no? Claro, eso, pero como una necesidad de saber sobre su historia en momentos en que los chicos o las chicas, bueno, están pasando por un momento de reconstrucción de su identidad o de construcción de su identidad, ¿no? Y necesitan datos de su historia personal y solicitan, ¿no? Eso, solicitan a veces judicialmente una revinculación, pero desde el lado de los hijos, ¿no? Que no es tan común, pero que nos ha llegado. Y también, ahora que estás diciendo estas cosas como más, en general revinculaciones son padre-hijo, en menor medida madre-hijos, pero también hay muchos abuelos que piden revinculaciones, y a veces tíos también tuvimos, ¿no? Bueno, por la diversidad de historias familiares, ¿no? Donde muchas veces parte de la familia queda desligada, ¿no? De un niño, una niña, ¿no? Y después con el tiempo se generan condiciones para que eso vuelva a pasar, pero bueno, hubo un lapso importante de tiempo donde no se vincularon, y eso, bueno, deja marcas, deja huellas, ¿no? Con las que hay que trabajar. No sé si contamos un poco. ¿Qué? Sí, Sí, decime. ahora te iba a decir porque Adriana se tuvo que ir porque tuvo una urgencia. No me Así digas. que bueno, sí. Ah, no estaba atenta a eso. Mientras que vemos esta situación, también cuando Cecilia decía, bueno, somos terapeutas familiares, hay una traición ahí, una denuncia, el otro ya deja de ser mi familia, ¿no? No, el otro se lo vive como peligroso o amenazante. Es muy curioso, ¿no? Cuando nosotros pedimos para la primera entrevista de admisión que llenen un formulario en forma virtual, las personas preguntan, ¿mi familia qué? O sea, el progenitor en este caso, por ejemplo, que generalmente es el que se pide la revinculación, que mis papás. O sea, ¿con quién Claro. voy? O sea, no está claro quién es la familia, ¿no? Digo porque, bueno, para ponerle un poco como dónde vemos estas cosas, ¿no? En la práctica. Y después me llamó la atención que María Elena acá en el chat dice, si podés decidir que no están las condiciones y que en ese caso rechazás, o sea, cuando hay una situación donde nosotros evaluamos que no están dadas las condiciones. No sé si vos la querés contestar, Ceci. Ah, sí, sí, no tenía puesto el chat para leer, ahora lo abrí. A ver, varias cosas se me surgen de esa pregunta. En general nosotros nos piden, a veces dice revinculación o urgente o ese tipo de palabras, ¿no? Como si fuera una orden que nosotros debemos cumplir. Yo siempre aclaro que nosotros no tenemos que cumplir ninguna orden de nadie. O sea, nosotros somos profesionales y vamos a evaluar, más allá de que sea el juez y le tenemos todo el respeto, o la jueza, vamos a evaluar si están dadas las condiciones para que eso pase, ¿no? Si hay una revinculación, bueno, evaluaremos si están las condiciones para que esté eso. ¿Cuáles serían las condiciones? ¿Cómo podemos decir si están dadas las condiciones? Bueno, primero que haya voluntad de ambas partes, ¿no? Porque toda relación
tiene dos partes, ¿no? No es solo el deseo del adulto, también tiene que estar la voluntad del niño, la niña o el adolescente para vincularse. Quizás no esté desde el principio, bueno, vamos a trabajar para que eso pase, ¿sí? Porque, bueno, estábamos diciendo, a veces se tienen que vincular con una persona que no conocen, ¿sí? ¿Tiene derecho el adulto a eso? Tiene derecho. ¿Tiene derecho el niño? También tiene derecho. Pero no es tan fácil como conectar así un enchufe, ¿no? Son relaciones, o sea, tenemos que cuidar eso y tenemos que trabajar para que eso suceda. Entonces nosotros podemos decir, no están dadas las condiciones hoy, pero vamos a hacer esto, no sé, serie de entrevistas, no sé, vamos a hacer, tenemos una planificación para ver si en algún otro momento van a estar dadas las condiciones, ¿sí? Trabajamos sobre eso. O podemos decir, no están dadas las condiciones cuando comprobamos estas cosas que les decía, cuando hubo violencia física, psicológica, sexual, ¿no? Un tipo de violencia por lo cual la persona que es víctima, el niño, la niña o el adolescente, dice que no quiere vincularse, ¿sí? Y ahí, bueno, tenemos que explicar que no están dadas las condiciones, sobre todo si nos encontramos con un adulto que tampoco se hace cargo de eso, ¿no? Porque si, supongamos nosotros tenemos esa situación, pero tenemos un adulto que reconoce que eso sucedió y que va a trabajar para que eso cambie, tenemos una situación, ¿sí? Distinta, podemos trabajar, con eso podemos trabajar, ¿sí? Y quizás en el futuro, no sé, pueda pedir perdón a su hijo, a su hija, sea algún proceso de recuperación del vínculo, pero no lo sabemos, ¿sí? En este momento no están dadas las condiciones, ¿sí? Podemos proponer terapias, ¿sí? Podemos proponer un acompañamiento, volver a evaluar en un tiempo, pero cuando nos encontramos que el niño, la niña o el adolescente no quiere vincularse, tiene los motivos, los puede explicar, ¿sí? Y tenemos un adulto que no reconoce esos motivos y no va a hacer nada por cambiar, ¿no?, la situación, no están dadas las condiciones para reanudar un vínculo, ¿sí? Eso lo tenemos que fundamentar. Vos decís en qué caso se rechaza, o sea, no se rechaza, o sea, nada más se explica la situación y se propone o se sugiere cómo se continúa con esa situación. A veces pueden llevar años de terapia, pueden llevar años de hacer un seguimiento, ¿no? Lo que no hay que hacer es una revinculación forzada. ¿Por qué? Porque forzar los vínculos cuando no están las condiciones, lo único que genera es más rechazo a esa relación, ¿sí? Las relaciones hay que cuidarlas mucho, ¿sí? Y si no es el momento, hay que saber que no es el momento y no forzar, ¿sí? Porque es lo Ceci, peor que podemos hacer. O sea, si nosotros forzamos algo que no está preparado, eh, podemos generar o romper las poquitas posibilidades que teníamos para un futuro, ¿no? Ese es el problema. sí, Sí. siguiendo tu línea, pensaba que nosotros también actuamos como protectores de la niñez, ¿no? En esta escucha, en un tiempo, en un espacio, que a veces el niño viene con la negativa, a veces viene condicionado por distintas situaciones y rechaza conocer al otro progenitor, ¿no? Entonces eso también hay que darle un tiempo para que ese niño o esa niña o ese adolescente pueda manifestar realmente qué le pasa. Y a veces lleva meses, ¿no? Que se sienta libre de poder expresar, de poder expresarse, ¿no? Y también podemos fundamentar que no se puede dar la revinculación basándonos en la escucha del niño, basándonos en el interés superior del niño de proteger su salud mental, porque para eso nos convocan también, Sí. para proteger la salud mental
¿no? Sobre todo de los niños, niñas y adolescentes. Eso ya la ley lo dice. Entonces también ahí podemos fundamentar que sería iatrogénico, que sería violento, que sería obturar un vínculo que en el futuro a lo mejor pueda abrirse, ¿no? Creo que eso en esa línea también pensaba. Sí, trabajar mucho con el adulto para que pueda también escuchar eso que le pasa a su hijo, a su hija, que pueda entender, ¿no? Que a veces hay que esperar, pero no es una espera pasiva, sino que hay que seguir trabajando, ¿no? Para que eso en algún momento pueda suceder. Eh, y bueno, a veces nos encontramos con adultos que pueden entender eso y a veces no, ¿no? Pero bueno, siempre la prioridad para nosotros son los chicos. Bueno, el adulto tendrá que entender, si no entiende, tendrá que entender en algún momento, ¿no? Que eso es así. Respetar, ¿no? Los tiempos de los hijos. Y bueno, no sé si queda respondida esa pregunta. Y bueno, les puedo ir contando un poco la situación que trajimos y así si hay preguntas, lo pueden ir haciendo por el chat o van levantando la mano si los vemos. Es una situación que atendimos el año pasado, esta estuvo todo el año en tratamiento, durante todo el año pasado. Una familia formada por padre y madre separados, ¿no? Se habían separado en el 2020. Esto está muy afectado también por la situación de la pandemia, ¿no? Esto nos ha pasado también como que nos trajo la pandemia una complejidad más a las revinculaciones y a los procesos judiciales, porque hubo un tiempo donde la justicia quedó medio en pausa y además muchas medidas de protección quedaron como que se renovaban automáticamente y los tiempos se hicieron muy largos de vinculaciones, ¿no? Que se podrían haber resuelto de otra manera en otro contexto que el de la pandemia nos trajo un contexto muy particular, ¿no? Esta es una familia, entonces papá, mamá separados y dos hijos varones de 10 y 7 años. Ellos se habían separado de común acuerdo en principio y habían logrado algún acuerdo sobre régimen de comunicación, no habían judicializado, pero sí había desacuerdos en ese acuerdo. Digamos, había un acuerdo, pero con mucho desacuerdo o conflicto, ¿no? Un acuerdo de palabra, sobre cómo iba a ser el régimen de comunicación que pretendía que fuera compartido. Ambos progenitores estaban de acuerdo en que fuera compartido. Lo que no se ponían de acuerdo era qué días o qué participación tenía cada uno en la cotidianidad de los chicos, ¿no? En esos conflictos, que también entra el tema económico, sobre todo hay bastante conflicto por el lado económico, hay una situación en donde una discusión fuerte en escalada, con violencia por parte del padre hacia la madre y la madre de los chicos hace una denuncia de violencia hacia el padre. Ahí estábamos en la pandemia, estábamos en noviembre del 2020, con lo cual se pone una perimetral, la perimetral incluye a los hijos, incluye a la madre y a los hijos, si bien ella hace la denuncia por ella, los que reciben la denuncia consideran que deben incluir a los hijos en esa perimetral, incluyen a los hijos. Entonces, este papá deja de ver a sus hijos por un tiempo bastante largo por esta situación de que se van como renovando la perimetral. Y recién a fines del 21, o sea, como un año después, consigue por vía judicial la revinculación en un ámbito terapéutico, ¿sí? Después había estado un año sin ver a sus hijos.
Vos me decís, Verónica, si hay preguntas específicas acá de la... Sí, sí, Alejandra decía que sí, que muchas veces los adultos en conflicto le transmiten su enojo, inseguridad, están confundidos aún más si son obligados a estar con uno de sus progenitores por lo sucedido, quedando temerosos por esta situación de la pareja. Mm. Sí, sí, es así, claro. En este caso que cuenta Ceci ya van a ver cómo la mamá también tenía mucha inseguridad, ¿no es cierto? Claro, claro. Acá cuando ellos llegan, son derivados a la fundación, son derivados para hacer una revinculación. Cuando nosotros los recibimos, las primeras sesiones, nos damos cuenta que no solo va a haber que trabajar una revinculación, que esa va a ser la parte más sencilla de nuestro trabajo, porque los chicos querían ver al papá y el papá quería verlos, así que entonces eso estaban dadas todas las condiciones para empezar casi inmediatamente. Creo que enseguida empezamos con sesiones del papá con los nenes, pero en lo que teníamos que trabajar era justamente en lo que no nos habían derivado, que es en la coparentalidad, porque veíamos ahí conflictos entre el papá y la mamá bastante serios, ¿no? Donde ellos ya no se estaban hablando, producto de la perimetral, pero al levantar la perimetral tampoco, no se comunicaban entre ellos, ya estaba todo bastante judicializado, entonces el abogado pues, de uno con el abogado del otro, o sea, toda la comunicación iba así. Vieron cómo son estos casos que uno le dice al abogado para que el abogado le diga al otro abogado y el abogado le diga a la otra parte, y así es un teléfono descompuesto donde es muy difícil lograr acuerdos, ¿no? Eh, entonces nosotros ahí nos encontramos con que los chicos querían ver al papá, pero teníamos una mamá con muchas dudas porque ella, ahora que veo, no solamente había denunciado al papá por violencia, sino que también había denunciado algunas situaciones, por eso habían incluido a los hijos, me olvidé de este detalle, algunas situaciones que ella consideraba de descuido del padre hacia los hijos, que eran, por ejemplo, que el colecho del hijo más grande con el padre y que el padre hacía ver películas que no eran convenientes para la edad de los chicos. ¿Sí? Toman eso dentro de la denuncia y entonces también una mamá que había empezado una terapia antes de separarse, pero que ahora ya la había seguido, que en esa terapia empieza a identificar muchas de las conductas de su expareja como violencia de género, y entonces ya lo veía al papá de sus hijos como violento, ¿no? Más allá que esto no le había pasado viviendo juntos, pero lo empieza como a leer algunas de las situaciones que había vivido en la relación de pareja como violencia de género, y entonces tiene mucho miedo que eso se repita, esa violencia, manipulación, sobre todo la violencia psicológica, violencia económica, ¿no? Ese tipo de violencia que es como más sutil, y ella tenía mucho miedo que eso se repita en la relación con los hijos, porque había un antecedente. El hijo más grande había estado muy triangulado. Triangulados le decimos nosotros cuando hay un hijo que está como parentalizado, también es la misma palabra, es como un hijo que en lugar de quedar en la posición de hijo, sube al lugar de los padres, ¿no? Que está involucrado en el conflicto de la pareja parental. ¿De qué manera involucrado? En que se lo usa como de intermediario, en que se lo usa para que convenza a la otra parte de algo, ¿no? Y este hijo mayor, que era chiquito, ¿no? Tenía 10 años cuando lo conocimos, pero en esto que estamos hablando tenía 8 o 9, había estado muy manipulado por, no sé, sale esa palabra, por el papá, para convencer a su mamá de las cosas que él quería lograr en el acuerdo de régimen de comunicación y los acuerdos en general, ¿sí? Este nene nos decía, por ejemplo, en una sesión, nos decía, mi papá me dejó la cabeza así, tan así, que un día agarré a mi mamá contra la pared y le dije, por favor, firma los papeles del papá, ¿no? Imagínense la situación a la que tiene que llegar un hijo, ¿no?
como para hacer eso, ¿no? Y él mismo se sentía con mucha culpa de haber llegado a esa situación, y era el que tenía una cosa como ambivalente, ¿no? Quería volver a ver a su papá, pero también tenía, bueno, a ver, mi papá me va a seguir hablando de mi mamá, no sé, estaba como medio así, como eh, con muchas ganas de ver a su papá, porque tenía un muy buen vínculo, pero también no quería vivir todo esto de nuevo, ¿no? Bueno, nosotros hicimos una serie de sesiones un tiempo largo. Ellos consultan fines del 21, pero muy fines, diciembre, los últimos días, y arrancamos una revinculación en febrero del 22. ¿Sí? Estuvieron haciendo sesiones casi semanales hasta junio, y en junio propusimos la incorporación de una T, porque estaba sucediendo que los chicos venían al consultorio, ya habíamos trabajado estas cuestiones del vínculo, se había podido hablar de muchas cosas con el papá y con los chicos, no avanzábamos demasiado con la coparentalidad porque era muy difícil trabajar con ellos dos juntos, pero sí habíamos podido hacer varias entrevistas por separados con los papás, y veíamos que teníamos como un límite del trabajo en el consultorio y los chicos necesitaban como un tiempo más de lo cotidiano con su papá. A su vez, desde el lado judicial, la cosa estaba bastante trabada como para que hubiera un régimen de comunicación, ¿sí? Para que ya hubiera un régimen de comunicación, porque ellos tenían indicados hacer unas pericias, y las pericias psicológicas todavía no se estaban haciendo y no iban a hacer el régimen de comunicación hasta que no tuvieran las pericias. Estaba como en una cosa así de atrapamiento, ¿no? Donde los tiempos se demoraban demasiado, los chicos estaban preparados para salir con su papá y para tener más tiempo con su papá, pero desde la justicia venía muy trabado el tema para que eso se resolviera. Entonces convocamos una T que formó parte de nuestro equipo durante ese tiempo, donde se hacían en paralelo sesiones en la fundación, pero un poquito más espaciadas, más trabajo con los papás que con los nenes, y los encuentros del papá con los nenes fueron semanales. A la salida de la escuela con el AT iban a hacer distintas cosas, a veces en una merienda, a veces era ir a la plaza, a veces era ir a algún lugar de juegos, distintas actividades que ellos iban planificando. Creo que ahí está bueno destacar que qué diferencias tiene, ¿no? Esto lo pensamos bastante, o sea, qué diferencia tenía el trabajo que estaba haciendo Germán, que era el AT, del nuestro en el consultorio, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un trabajo terapéutico y un trabajo de AT? Para mí, la diferencia más importante es que la T puede trabajar como en un ámbito que es más parecido al cotidiano de la vida de los chicos, ¿no? Que eso es muy importante, o sea, poder trabajar, por ejemplo, como hacía Germán, ir hasta a la salida de la escuela, que el papá pudiera ver a los compañeritos, con quién salían, o sea, verlos jugar en una plaza, cómo jugaban, ¿no? Es un ámbito muy diferente que el del consultorio, ¿no? El consultorio es un ámbito muy artificial, por más que nosotros tenemos juegos y tratamos de generar, ¿no? Una situación, no es lo mismo que la situación que se da en una plaza, que se da en una confitería. No es lo mismo tomar una merienda en el consultorio que ir a tomar una merienda a una confitería, ¿no? Es otra situación, por más que estemos haciendo lo mismo. No es lo mismo jugar en el consultorio que jugar en una plaza, ¿no? O jugar en otro ámbito más, más cotidiano para los chicos, ¿no?
incluso en esos encuentros de los chicos con el papá, en una oportunidad se sumó el padrino de uno de los chicos, y en otra oportunidad también el papá pudo ir a un cumpleaños con los chicos y asistir al cumpleaños del nene también, de uno de sus hijos, que todo el año anterior no había podido participar por la restricción, ¿no?, de contacto. Creo que fueron hechos muy importantes porque todo lo que iba sucediendo por afuera, ¿no?, en esos encuentros por afuera del consultorio, con la compañía de Germán, nosotros podíamos también, de alguna manera alimentaba lo que podíamos trabajar en las sesiones, ¿no? Empezaron a circular otros temas en las sesiones, ¿sí?, que tenían que ver con lo que sucedía en esos encuentros. Y también algo importante que me parece que se generó es que se recuperó algo de la confianza entre los papás, me parece, en esos encuentros, ¿no? Porque había que tener una confianza ahí uno en el otro. O sea, la mamá confiar en que la T iba a llevar a los nenes al encuentro con el papá, que el papá no iba a convencer a los chicos de llevarlos a su casa, porque esto era parte de lo que habíamos acordado, ¿sí?, que iba a cumplir con el horario, que iba a cumplir con lo que habíamos acordado, ¿no? Y todo eso, a medida que se iba cumpliendo, también devolvía confianza en la relación, ¿no?, entre los padres. Estos encuentros duraron entre junio, que se empezaron a implementar, junio-julio, hasta más o menos noviembre del mismo año, no fueron tantos meses. Después de eso, por suerte, el juzgado terminaron las pericias, tuvieron los resultados, y ya con toda esta experiencia de haber hecho la revinculación en ámbito terapéutico y la revinculación con el AT, hizo que pudieran acordar un régimen de comunicación, y bueno, siguió eso vía judicial para homologarlo, ¿no?, para que estuviera en condiciones de que se empezara a implementar. Creo que fue un trabajo, bueno, que duró todo un año, pero que tuvo estas etapas, ¿no?, y que fue muy importante la incorporación de la T, también para que tuvieran todas las condiciones para cuando el juzgado, también los tiempos del juzgado no se dieran, y tuviéramos todo ese avance en las relaciones, me parece, ¿no?, que se hizo todo ese avance, que no quedó solo en el consultorio, sino que se pudo hacer por afuera, y que finalmente se pudo concretar que los padres lograran ese acuerdo que había generado el conflicto originario, ¿no? El conflicto por el que llegan a una denuncia era porque no se podían poner de acuerdo en cosas que tenían que ver con los chicos, ¿no? Y en este proceso de un año, bueno, de a poquito se fue como logrando acuerdo entre ellos de cómo querían que fuera el régimen de comunicación, y también acomodando algunas cuestiones que tenían que ver con el resto, ¿no?, de las cosas que estaban en litigio, como lo judicial, lo patrimonial, ¿no? En el medio también resolvieron esas cuestiones que tenían que ver con la vivienda, ¿no?, de los chicos. Bueno, eso creo que sintéticamente, si no me estoy olvidando nada, justo es una situación que atendimos con Adriana. Nosotros siempre trabajamos de a dos en coterapia, y en esta estábamos Adriana y yo, y justo Adriana tuvo un problema y no pudo estar, se tuvo que ir de la reunión, pero espero no estar olvidándome nada. Escucho si tienen preguntas. Ana, sí. Sí, yo te pregunto, el que late y que pusieron era un varón, ¿eso fue hecho planificado o sucedió así? Sucedió así, pero la verdad fue algo muy positivo, Sí. porque eran dos varones con un papá, nosotras dos mujeres, entonces estaba como, sí, estuvo bueno, no fue pensado, pero fue realmente muy bueno, porque también
más allá de que afuera se podían hacer cosas que no se podían hacer dentro del consultorio, incorporar el tema, por ejemplo, de poder jugar a la pelota, ¿no? Esas cosas que empezaron a hacer con el AT, estaba bueno. No digo que no lo pudiéramos hacer las mujeres también, también se podría haber hecho ese acompañamiento, pero creo que le dio también al papá como otra confianza, también se generó otra cosa con el AT que lo que había pasado con nosotras en un ámbito Sí. más del consultorio, ¿no? Sí, yo lo considero un elemento terapéutico altamente favorable y también que eso favoreció que viniera el tío, se incluyera en un equipo de ellos, digamos, ¿no? Que a veces es importante. Me pareció muy interesante, por eso pregunté si había sido programado así o había sucedido. Pues, Sí, había sucedido de esa manera porque justo fue la persona que conseguimos para el horario que necesitaban los chicos y todo, pero la verdad que funcionó muy bien el trabajo en equipo. Creo que ahí es muy importante en la tarea de la T el contacto, ¿no? con la parte terapéutica y ese ida y vuelta que se iba generando todos los encuentros, ¿no? Porque lo que hacíamos, ¿no? Era que cada encuentro nos hacíamos una comunicación, ¿no? Era un audio de WhatsApp contando lo que había sucedido, qué cosas había notado, que estaba buena como reforzar desde el ámbito terapéutico, ¿no? Incluso cosas que el papá decía, que no era conveniente que dijera, y eso para no decirlo delante de los chicos, lo trabajábamos después con él, con el papá solo o con la mamá, en el caso de, no sé, al principio hubo algunas cosas que hubo que trabajar también en cómo la predisposición, ¿no? de la mamá para que esto suceda, la confianza para que los chicos salieran de la casa con una persona que no conocía, ¿no? Con generar esa confianza, ¿no? También. Sí, sí. Hay una pregunta A ver, sí. de Andrea. Hola, consulta para el paso de la revinculación en el consultorio al acompañamiento con el AT. ¿Debieron esperar autorización del juzgado o queda dentro de la revinculación terapéutica la indicación y poder llevarlo a cabo? Yo no haría una generalización de esto. Creo que hay que ir caso por caso. Nosotros decimos mucho de esto de trabajar en situación, ¿no? Hay que ver la situación, con qué juzgado estamos trabajando incluso, ¿no? Y con qué abogados también tenemos de cada lado. En este caso lo propusimos nosotras y lo informamos nada más. Y el LAT siempre funcionó como parte de nuestro equipo. Cuando presentamos informe, lo incluimos a la T, sus apreciaciones, todo como un solo informe. ¿Sí? En este caso. En otros casos que también tenemos, pedimos la autorización del juzgado para incluir el AT, por las características del caso y porque era un caso más con abogados más litigantes, quizás que veíamos que podía haber alguna complicación por ese lado si arrancábamos sin la autorización del juzgado, ¿no? Si vemos que entre las partes se ponen de acuerdo y pensamos que desde el juzgado no va a haber inconveniente, se puede presentar como informando, ¿no? Vamos a incorporar una T como parte de este proceso, ¿sí? Si vemos que eso puede traer alguna complicación o algún cuestionamiento, es mejor que informemos que se nos ocurre esto, ¿no? Que tenemos esta posibilidad de hacerlo y que el juzgado lo avale, ¿no? Porque cuando el juzgado lo avala tiene más fuerza para nosotros, ¿no? Claro. Acá hay otra pregunta y dice, ¿el papá junto con el AT pueden programar un cumpleaños separado al festejo de la mamá o eso no será favorable para el niño? Y no creo que eso sea muy favorable. No, no.
siempre tratamos de que justamente eso es lo que viene sucediendo en general. Nos encontramos que los chicos tienen 2 cumpleaños, 2 cosas, ¿no? Entonces tratamos de ver si se puede que eso sea compartido, ¿no? Y es lo que decía de la lógica del litigio, la lógica de las terapias, ¿no? En las terapias tratamos de que la cosa sea dialogada, que no sea una sorpresa, que sea programado, ¿no? Eso, sí, pensaba Ana por eso. María quería hacer una ¿Por qué pregunta. se le Sí, ocurría, no? no, La persona que preguntó eso, ¿por qué se le ocurría que no, a mí me hizo, me la pregunta, me hizo imaginarme, porque yo soy bastante gráfica cuando se trata de los niños y en situaciones, ¿no es cierto? Entonces yo me imaginaba, suponte que la T junto con el padre, junto con el padrino, en una de las salidas, suponte, fueron a merendar. Y si fueron a merendar, en una de esas puede decir, que cumplió los años y canta el feliz cumpleaños, pero como algo que sucede en lo espontáneo, en esto del cotidiano, que es va totalmente ligado a lo que es la terapéutica con niños, pero no porque la T tenga la prerrogativa de disponer algo que ya está en una cuestión de un régimen de coparentalidad. No puede hacer eso porque iría en contra, si no sirve ese trabajo, porque no puede hacerlo, no está en sus prerrogativas, en sus incumbencias, en nada de la TI, no, no. Claro. Pero si se hubiera No, dado que el papá lleva un regalo para los nenes o alguna cosa, bueno, pero esas son situaciones que se dan espontáneas y genuinas, ¿no es cierto? claro, pero eso sería, sí, el festejo de un cumpleaños íntimo, ¿no? Yo al que me estaba refiriendo era un festejo de cumpleaños del nene con sus compañeritos en una canchita, creo que era eso. Entonces, el papá en ese momento todavía no tenía habilitado ver a sus hijos con un régimen de comunicación, todavía estábamos en este proceso. Entonces, lo que hicimos, de acuerdo con su mamá, es que el papá pudiera ir en un momento del cumpleaños más hacia el final y compartió junto con el AT parte del cumpleaños y la torta, digamos, finalización del cumpleaños. Y el nene estaba re contento con esa situación, porque su papá no había podido estar en su cumpleaños anterior y fue muy importante para él que su papá estuviera, ¿no? Y para el papá Sí, también, o sea, estaban claro. re contentos, sí, de eso. Quería No agregar, se podría haber dado sin una T, porque papá no podía ir solo por su cuenta al cumpleaños, ¿no? vean la importancia que tiene el acompañante terapéutico judicial, y agrego judicial porque no es cualquier acompañante, es alguien que está formado en el área judicial, eso es muy importante a tener en cuenta. Que estas fechas de cumpleaños son fechas muy importantes, muy movilizadoras, que a veces un progenitor queda por fuera, entonces el acompañante terapéutico puede consensuar con la familia si el otro progenitor va a participar o no, o anunciar también que el día del encuentro se va a festejar el cumpleaños y que la otra parte lo sepa, que a nosotros nos ha pasado que en casa de familia, acá en Córdoba, la fundación, les comento, la fundación dispone de una casa para las revinculaciones familiares. Entonces, recuerdo una mamá que venía a ver a 3 hijos varones que quería festejarle el cumpleaños al mayor, que cumplía 6 años. Y entonces ella quería traer un castillo inflable que una amiga le prestaba para el cumpleaños. Entonces todo eso lo fuimos trabajando con el papá, que eso iba a ocurrir, que no iba a ser algo sorpresivo, sino que se estaba programando. Y al papá le pareció bien porque él no quería festejar el cumpleaños de su hijo con la mamá en la casa de él, porque tenían restricciones y él no quería. Entonces, el acompañante fue trabajando esta fecha tan importante, sobre todo para los niños también, el festejo del cumpleaños, y lo más interesante que nos pasó también fue que teníamos otro régimen de visita simultáneo y había otra familia
que eran de abuelos que venían a ver a su nieta, y ahí se armó un cumpleaños con abuelos bueno, que se sumaron estas dos familias a festejar el cumpleaños de este niño y fue, la verdad, muy interesante esto de unir dos familias en un espacio de revinculación, ¿no? Eso también es muy potente. Bueno, Sí. eso quería compartir. Claro, qué bueno. Sí, bueno, nosotros no tenemos eso en la casa para hacer eso, pero sería lo ideal, sí. Eso, está buenísimo. Acá Sabrina pregunta algo, pero si tenés micrófono, ¿querés contar mejor? Acá estoy. Sí, hola. No sé si fui clara con la pregunta. Sí, En las sesiones terapéuticas, ¿no es cierto?, que se van teniendo con la familia o con la familia y el niño, o sea, el papá del niño, la mamá del niño, lo que se va abordando, que va surgiendo a trabajar, ¿no?, de ese vínculo. Eso también es brindado en pautas para que el AT, en los momentos en que va acompañando, pueda considerarlo, o solamente el AT acompaña en las actividades que puedan ir surgiendo cotidianas, pero sí después nos brinda esa información a las sesiones terapéuticas para abordarlo. O el AT también puede, en este intercambio, abordar con pautas brindadas del equipo. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, te entiendo. Claro, claro, el AT no solo es acompañante, sí, es terapéutico, justamente, acompañante, terapéutico, que quiere decir que entonces interviene, ¿no? Claro, en Perfecto. este ida y vuelta, para nosotros es muy rico toda la observación que se puede hacer en una situación diferente al consultorio, ¿no? Que nosotros no la tenemos y por ahí hay una riqueza ahí que se nos pierde, ¿no? Que la recuperamos cuando hay una T. Y también cosas que nos dice, que observa, ¿no? Que puede observar que nos alimenta a nosotros, pero que también nosotros podemos decirle, le decíamos a la T, ¿no? Cosas que se podían trabajar. Este era un papá, por ejemplo, me acuerdo de algunas de las indicaciones que trabajamos en equipo, ¿no? Porque yo decía, ¿de dónde sale la indicación? Creo que las pensábamos juntas, eso, cómo intervenir, ¿no? Es un papá que, que le pasaba esto bastante particular, que es que todas las veces traía muchos regalos para los hijos. O sea, sentía como que tenía que demostrar, no sé, eso lo trabajamos mucho con él, como que sentía que tenía que recuperar lo que había perdido, que de esa manera era una manera de mostrarle a los hijos que los había extrañado, nos traía un montón de regalitos. eh, y la verdad que para los chicos no era tan necesario eso, no era tan necesario el regalito todas las veces, ¿sí? Y era más una necesidad del papá. Y lo trabajamos con él para que eso bajara, ¿no? Que bajara un poco que relajara a él, ¿no? Que conectara con sus hijos, porque ¿qué pasa? Traía regalito y media sesión se iba con los regalitos. Que abría regalitos, que uno, ¿no? Y nos sacaba también tiempo de trabajar otras cuestiones o de ver qué pasaba sin el regalito, ¿no? Sus hijos lo querían ver a él, no necesitaban el regalito, pero esto le costaba entenderlo al papá. Y algo de eso que ya se había trabajado en las sesiones volvió a pasar cuando empezaron por afuera, ¿no? Y entonces eso se volvió a trabajar. Y bueno, y estaba en la indicación. O cuando el papá sacaba algunos temas sobre qué iban a hacer cuando tuvieran el régimen de comunicación, que eso generaba mucha incertidumbre a los chicos, mucha confusión, porque en realidad no sabíamos ni cómo iba a ser el régimen, ni cuándo iba a ser, o sea, como hablar de cosas que no sabíamos todavía cómo iban a ser, y los chicos preguntaban y no había respuestas para eso. Entonces, mejor no hablar, ¿sí? Salvo que los chicos preguntaran, pero ¿para qué lo traía el adulto? Y eso lo trabajaba la T en ese momento, ¿no? Cambiando el tema, diciéndole al papá, ¿te acordás que, bueno, después lo vamos a hablar, ¿no? Hay intervenciones que se pueden hacer en el momento. No sé si responde. ¿Responde?
Sabrina, ¿era eso lo que Sí, sí, preguntabas? sí, Sí. sí, era lo que estaba pensando, o sea, como que realmente es una comunicación bien fluida, ¿no? La que hay que tener como equipo terapéutico para que ese intercambio se produzca, porque el AT Mm, está en un momento muy espontáneo, entonces es como estar muy atento, tanto él como el equipo, para poder brindarle las pautas a él, al AT, para que pueda en esos momentos intervenir y favorablemente, ¿no es cierto?, al vínculo. claro, sí, sí. Sí, hay que intervenir ahí en situación, porque no todo lo que Sí, uno programa que va a pasar, pasa, ¿no? Hay que estar preparado para esas cosas que surgen en el momento, ¿no? Y uno tiene que estar, eh, bueno, ser creativo ahí, ¿no? De cómo intervenir. Mm. Hay otra pregunta. ¿Qué se informa al juez y qué no? Me imagino que luego de las entrevistas uno propone un plan de trabajo, eso, y qué más se informa o solicita autorización. No sé si se entiende la pregunta o si María Elena quiere abrir el micrófono. Pido disculpas porque estoy en un aeropuerto y hay mucho ruido, pero básicamente, ¿cómo es el procedimiento con respecto al juez? Hay una parte que trabaja uno, que uno hace, no sé, todas las entrevistas y el informe primario, pero después tiene que pedir autorización para hacer cambios, lo que mencionaban de la casa, eh, se va haciendo informes continuos. ¿Cómo es la relación en ese sentido entre la AT dentro del procedimiento profesional y cuáles son los informes que tiene que rendir el juez o de qué manera tiene que pedir autorización para hacer su trabajo? Eso. Está bien. Bueno, yo contesto algo desde lo que hacemos nosotros, pero después Silvia por ahí puede dar más especificidad de eso. Nosotros consideramos a la T ahí como parte del equipo nuestro, entonces el informe no es independiente de todo el informe que hacemos. Incluye la observación de la T o la intervención de la T, y creo que para los informes hay que tener en cuenta cuál es el expediente en el que estamos interviniendo, o sea, qué es lo que necesitan de nosotros, ¿viste? Porque no hay que informar todo, o sea, hay que informar lo que el juzgado necesita del equipo terapéutico. Si el expediente o lo que se está viendo es la violencia, bueno, explicar si algo de la violencia sigue estando, si eso se revirtió, si hay un papá más receptivo, ¿no? Si estamos hablando de la parentalidad compartida o de un régimen compartido, si es posible que eso pueda pasar, ¿no? Si vemos las condiciones para que ambos papá y mamá tengan el mismo tiempo con sus hijos, ¿no? Depende de lo que se esté, digamos, llevando, de cuál es el litigio, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el juzgado de nosotros? Eso tenemos que informar. Y sí ir como, esto que les decía antes, depende también de la situación, a veces un informe y a veces pide autorización para hacer algún cambio. A veces se puede hacer los cambios sin pedir autorización, solo vamos informando esos cambios, pero siempre que hay consenso, ¿no? Siempre que hay consenso entre las partes, uno puede ir avanzando e informar de los cambios. ¿Eh? Y si no hay consenso, bueno, uno tiene que poner la sugerencia y esperar a que el juzgado, el defensor de menores, ¿no? Acepte esa sugerencia. Que en general las aceptan porque si hay un equipo terapéutico trabajando, tenemos un lugar importante en las decisiones que toma el juzgado, ¿no? Importante lo que nosotros informamos. Lo toman en cuenta. Ahí Antonella quiere hacer una pregunta, adelante. Y, Hola, sí. hola. En realidad, más que una pregunta, es como un aporte, digamos, que me parece importante por ahí tener en cuenta que la AT tiene un rol activo dentro del equipo terapéutico, ¿no? Más allá de los objetivos y de las metas que se proponga dentro del encuadre,
el AT también va a tener cierta independencia al momento de estar ejerciendo su profesión, digamos, de ser una figura activa también en las intervenciones, digamos, no solamente como un rol pasivo a cumplir los objetivos de la terapia o de la psicóloga como también tiene su intervención independiente, digamos. Claro, forma parte de un equipo y obvio que en la situación está solo para intervenir o sola, o sea, tiene que tomar decisión, intervenir de acuerdo a su capacitación y bueno, su criterio, claro, sí, sí, esa es la idea. Como todos los que formamos parte de un equipo, ¿no? Cada uno, que trabajemos juntos no quiere decir que cada uno no tenga su especificidad y su autonomía, ¿no? Para intervenir en el momento que está a cargo de la situación, ¿no? Y bueno, hay un momento donde la T está a cargo, cuando está acompañando, ¿no? Y ahí no puede quedarse de forma pasiva bueno, esperar a la próxima vez a ver qué hace, ¿no? Hay que tomar decisiones en el momento para acompañar. Sí, por eso considero que es importante la comunicación fluida con el equipo del cual el AT forma parte, ¿no? No tomar decisiones en contra, digamos, de lo que se va consensuando en el equipo, ¿no? Sino, más allá que tenga intervención en ese momento que está ahí con el papá y los chicos y toma decisiones, que hay que tomarlas, estas tienen que estar acorde a lo que se viene pensando cómo trabajar con esta familia. Por eso es importante la comunicación, ¿no? Una comunicación fluida, dando cuenta de lo que va pasando. Comparto con lo que decía recién sobre el acompañamiento. La figura del acompañante también ha cambiado, ha evolucionado, tienen otra formación, porque antes el acompañante solamente, lo voy a decir de esta manera, acataba órdenes del equipo, ¿no? Como alguien con un rol menor. Hoy en día eso no ocurre o no debería ocurrir. El AT tiene mucha información importante, está capacitado, hay tecnicaturas, hay formaciones específicas que le permiten hacer una valoración de cómo intervenir en ese momento, ¿no? Tiene también autonomía, ¿no? Pero siempre me parece que hay que vernos en un trabajo conjunto, ¿no? El trabajo de la T. Sí, Silvia, sí, yo es re estoy sin importante. cámara. Ah, perdón, yo estoy sin cámara Sí, porque no se puede abrir, tengo que reconfigurar la compu y no quería salirme tanto de Zoom. Pero tomo lo que dice Silvia porque cambió mucho la figura de la T, así como cambió también la del psicólogo en su momento, ¿no? Digamos que son como lugares como de conquista también que uno va teniendo en las distintas disciplinas. Y hablábamos con el equipo el otro día con Cecilia, lo importante que es para nosotros el AT, que digamos, también a nosotros nos proporciona no solo información, sino lo que para él o para ella es importante que se haga. O sea, nosotros lo tomamos, porque no solo es desde por ahí desde la dirección o la directiva de tratamiento, desde el equipo de psicólogos, sino también como una intervención ¿no? No de arriba hacia abajo, sino también más horizontal. A nosotros nos sirve toda esa circularidad porque tomamos mucho de las propuestas, ¿no? O sea, no es que uno toma, sino que se van armando, porque trabajar en equipo es un aprendizaje también. sí, coincido totalmente con lo que dice Verónica, que es un ejercicio y que bueno, que lleva su tiempo, ¿no? Encontrar la especificidad de cada uno en un equipo,
dar esa horizontalidad, ¿no? Donde cada uno pueda tener su lugar, pero en igualdad, ¿no? Son prácticas que también está bueno porque uno puede brindar una manera de relacionarse, ¿no? Que está bueno como modelo también para las familias con las que trabajamos, ¿no? Que las familias que trabajamos entiendan que puede haber diferencias, pero que esas diferencias se trabajan, se complementan, ¿no? Que dialogamos, todo eso es un modelo de relación también para nuestros pacientes, ¿no? Es algo muy importante. Por eso el trabajo en coterapia, por eso vuelvo a decir, lo nombré así como al pasar, pero trabajar en la sesión de a dos también es muy importante, porque nosotros trabajamos con dos personas que están en litigio, no se hablan, entonces poder mostrar otras formas de relacionarse es también terapéutico, ¿no? Mostrar un equipo trabajando, mostrar que hay cosas que podemos resolver de manera diferente si hablamos que si vamos con un documento, un escrito, ¿no? Al juzgado, ¿sí? Que hace todo su circuito y que después capaz que no resuelve lo que uno quería resolver, además de generar un montón de gastos, ¿no? De extras, eh, que a veces las familias tampoco tienen los ingresos como para solventar, ¿no? Todo lo que significan los abogados. Y encontrar que hay otro circuito para resolver las cosas que es mucho más fácil, pero que hay que aceitarlo, que hay que practicarlo, ¿no? Es muy importante eso. Primero que Sí, lo hagamos nosotras, primero nosotras, y después para poder hacerlo para poder que sea un modelo para los demás, ¿no? sí. Eso es un El modelo de cuidado, Ceci, también, cuidado. porque entre profesionales, porque son, digamos, hoy la clínica, ¿no? En general, y sobre todo con familias, ¿no? En estos procesos, son turbulentas, por decirlo de alguna palabra, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos entre nosotros. Tenemos que cuidar a la T también está en el campo, hay más de batalla fuera del consultorio, porque dentro del consultorio las variables, digamos, más o menos, Son más ¿no? controladas en el Claro, son más consultorio, ¿no? controladas. Entonces tenemos que cuidar a esa persona, digamos, que está ahí en el campo, ¿no? Donde hay un montón de variables. Si están no sé, en una plaza, si viene el papá, si la corre un poquito a la nena o el nene hacia un lugar a donde lo lleva, digamos. Me imagino, digamos, ese trabajo que a veces nosotros tratamos de hacer cuando estamos en la etapa de transición, ¿no? Donde nosotros, digamos, necesitamos de la T para que nos acompañe fuera del consultorio. Realmente, por eso digo que es un trabajo que tiene que ser acompañado también por nosotras. Así es, hay que valorar cada situación para ver si están dadas las condiciones para que la T salga a la calle con esa familia, ¿no? Y Claro. no poner en riesgo a los niños, no ponerse en riesgo el AT si las situaciones no están dadas. Por eso nosotros trabajamos con familias de alto conflicto, ¿no? Entonces hay que preparar el terreno, hay que preparar el terreno para salir al espacio público o para salir. Eso es lo que tiene el consultorio, que de alguna manera te da protección. Eso es lo Claro. que construimos desde la fundación, tener una casa para que eso que buscamos en el afuera lo podamos realizar en esta casa de familia que tiene la fundación como un espacio cuidado para todos. Y después salimos hacia el afuera, no es que nos quedamos dentro de la casa. También después empezamos a salir a lugares públicos, a una plaza, a un shopping, pero la sugerencia para el AT es que evalúe si están dadas las condiciones para salir afuera al espacio público, ¿no? Así que, bueno, estamos terminando, la gente se está despidiendo, ¿Puedo agregar una así que, bueno, cosita, Ceci, Silvia? sí, Agrego una cosita más porque estaba dentro de las cosas que nos habíamos anotado de hablar con el equipo, que es, hay que tener mucha formación en violencia.
en violencia. Es muy importante que trabajen eso, porque la mayoría de las familias que nosotros recibimos hay violencia, distintos tipos de violencia. Entonces, hay que manejarse con eso y cuidarse uno de todas esas situaciones, ¿no? que circulan. Y hay que capacitarse mucho, eso. Además, eso. Sí. Eso. Y es Creo, una capacitación creo que continua, ¿no? Es una continúa. capacitación continua. Yo con Cecilia, con Verónica, sigo tomando las formaciones que la Fundación Familia y Pareja propone, de familia judicializada. Permitime que te pase el chivo. Gracias. Para el año que Este, viene. para el año que viene, porque uno tiene que seguir formándose en esto que dice Ceci, ¿no? En violencia, en indicadores de abuso, en perspectiva de género, en la ley Micaela, en la ley Lucio. Este, mm, Nada, hay que tener herramientas concretas en esta área porque corremos mucho peligro. También nosotras corremos peligros y pensamos que vamos a ir a hacer un acompañamiento como en la escuela, un acompañamiento escolar o un acompañamiento con pacientes psiquiátricos. Les puedo asegurar que esto es lo más complejo que en mis 30 años que me dedico al acompañamiento terapéutico he visto. Entonces, es necesario una formación continua y un trabajo en equipo para el abordaje de estas familias tan complejas. No sé si quieren agregar algo más, si no, nos vamos Bueno, despidiendo. gracias a todos por estar entonces y bueno, sigamos en contacto, armando redes. Bueno, muchas gracias Ceci, muchas gracias Vero y a todos Gracias, y a todas Silvia. ustedes por participar Pido hoy. Y disculpas por bueno, Adriana que no pudo estar. y un saludito a Adriana también. Y bueno, seguimos en contacto para un próximo Ateneo. Muchas gracias por participar. Chao, chao, Muchas gracias. gracias a ustedes. Buena semana.